Hola, muy buen día. Continuamos con lo que viene siendo nuestro video número 4, en el cual vamos a ver conceptos que tienen que ver todavía con dilemas éticos. ¿Ok? En los temas de esta sesión vamos a reforzar lo que viene siendo un juicio ético, un juicio moral, la diferencia entre ambos, la argumentación y por qué es importante saber argumentar. Y vamos a ver entre medio algunos ejemplos o casos de lo que viene siendo un juicio ético-moral con lo que viene siendo derechos humanos. Iniciamos. Opiniones y juicios. Todos somos muy buenos para opinar. Y te voy a dejar aquí unos ejemplitos que te los voy a leer. Va. Claro que la dejó el marido. Era pésima para limpiar. Carla está amargada. Debería de conseguirse novio. El hombre es el peor enemigo del planeta. Somos peor que la termita. Claro que no sabe. ¿No es que tiene el nopal en la frente? No cualquiera debería de tener acceso a las redes sociales. Si el mundo sigue así, es nuestro final como humanidad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hablado o hemos opinado en este sentido? Pues bien, todo esto que acabas de ver tú, algunos de ellos son juicios morales y otros son juicios éticos. Pero ¿cómo podemos saber la diferencia entre uno y otro? Pues bien, el juicio moral es aquel que nos permite aclarar lo bueno y lo malo. Es una declaración de lo justo y de lo injusto y nos permite hacer estimaciones sobre las acciones. El juicio ético es el que va más allá, es mucho más razonable. De hecho, se pone a ver tanto los valores personales, los valores de mi comunidad, así como también lo que viene siendo la legalidad. Se refiere a nuestra capacidad de análisis, la moral, la conciencia ética ante la conciencia moral, la autoconciencia como individuo incluso, y nos dice cómo debemos de actuar, pero haciéndola más clara en sus contenidos. Por ejemplo, el caso de la eutanasia. La eutanasia no es otra cosa más que lo que nosotros llamamos hoy en día la acción de terminar con la vida de una persona, porque tiene ciertos padecimientos. Lo que se busca es darle una muerte digna, quitarla del dolor o del padecimiento o de un estado, muchos de los casos, vegetativos en el por alguna enfermedad o por algún accidente está permaneciendo la persona en esa situación. El juicio moral se va a basar casi siempre en valores personales, en cuestiones de crianza. Por ejemplo, para mí a lo mejor como católica la eutanasia no es algo permitido. ¿Por qué? Porque es como que la persona a lo mejor está decidiendo suicidarse, cuando Dios le está dando ese paso por la vida y ese tipo de sufrimiento, tal vez para purgar sus pecados. El juicio ético generalmente se va a normas más humanas, más sociales, más generales. Un juicio ético sobre la eutanasia pudiera ser el hecho de que si esta persona ya no tiene calidad de vida, ya no convive, ya no se alimenta por sí sola, está únicamente respirando porque está conectado a una serie de aparatos de salud, ¿qué caso tiene? ¿Cuál es su calidad de vida? Realmente, ¿cuál es el dolor que le estamos privando, ya sea físico, emocional, psicológico? Es ahí donde viene la diferencia de los dos juicios. ¿Qué es lo mejor para la persona? ¿Cómo debo yo de basar mis decisiones o mis opiniones y bajo qué argumentos las planteo? Porque aquí lo importante es la argumentación. La argumentación moral es el proceso por el medio del cual intentamos demostrar que las reglas son satisfactorias, son buenas, son las adecuadas o convenientes cuando otras no lo son. Es el hecho de que cuando una persona argumenta porque cometió tal o cual acción, busca justificar el por qué esa acción era lo más positivo, lo más viable en el momento. Hay dos cuestiones para argumentar. Primero, si tú vas a argumentar
para una situación que se está dando, tienes que estar primeramente bien convencido de lo que vas a hablar. Si yo soy una persona que no está a favor, supongamos, de la eutanasia o del aborto, porque yo soy una persona pro vida, primero que nada tengo que informarme y saber cuáles son los derechos vigentes en mi comunidad, en mi legislación, para yo realmente de manera convencida poder hablar, convencer, disuadir y fundamentar el por qué el aborto y la eutanasia van en contra de la calidad de vida del individuo. Otra, debe de haber seguridad y debe de haber convencimiento personal en la persona que está obviamente dando la información. Segunda, tengo que argumentar para convencer. Si yo voy a explicar las razones para convencer a los demás de mi postura, de mi decisión y de por qué ese acto es bueno, pues obviamente que lo primero que tengo que hacer es tener la habilidad, los fundamentos, el conocimiento y sobre todo estar sustentado en mi postura. No es una cuestión de que al rato voy a estar teniendo una postura contraria. Tengo que trabajar el hecho de convencer a los demás de mi propia convicción. Si uno cuando argumenta la información es débil, mi propio convencimiento no es total, obviamente que todo lo que es mi decisión, mi postura o la afirmación que estoy haciendo no va a tener validez. Piensa en ambos juicios, en el juicio moral y en el juicio ético. Tus vecinos siguen comprando víveres en el supermercado y pese a la gran campaña de no más bolsas de plástico, ellos siguen utilizando las bolsas plásticas que tanto acrecentan y tanto dañan a lo que viene siendo la contaminación de nuestros días. De igual manera, la empresa, el supermercado, no se ha solidarizado con la causa. ¿Por qué? Porque sigue dando las bolsas de plástico, cuando pudiera dar cartones o algún otro tipo de bolsa de tela que pudieran utilizar sus consumidores. Por lo tanto, si nos ponemos en este caso, quiero que reflexiones y para ti mismo te contestes. ¿Cuál sería un ejemplo de juicio moral? ¿Cuál sería un ejemplo de juicio ético? Para mí un juicio ético sería, hace menos de 2 meses precisamente hubo un comunicado en las redes sociales en el cual se va a hacer una nueva legislación donde para el 2020 la Unión Europea va a prohibir en todos los países de la Unión Europea que se den bolsas de plástico. En nuestro país ya están en el Congreso de la Unión iniciativas que van a prohibir lo que viene siendo el plástico para lo que viene siendo envolturas o transportes de productos de comercio de primera mano. Un juicio ético sería, ¿qué esperan entonces las empresas para solidarizarse si ya es algo que se está poniendo en práctica? Un juicio moral sería, ¿qué cómodos o qué poca conciencia tienen mis vecinos acerca del tema de la contaminación? ¿Por qué no pueden comprar su bolsita de plástico de mandado de la del mercado de la que usaban antes, no sé, mi abuelita o mi mamá cuando iban al mercado? Ese es un juicio moral. El primero, fundamentado, con legislación, con evidencia, es un juicio ético. Para concluir, no porque no me gusta, sí porque es lo que hace todo mundo. No, esos no son juicios ni es argumentación. A lo mejor lo puedes decir, pero lo estás haciendo por capricho o porque es una conducta que simplemente lo estás haciendo de manera impulsiva. Ahí no hay ni análisis, ni información, ni sustentación de lo que tú quieres dar a explicar o entender. Por lo tanto, un juicio moral y ético válido es válido por su argumentación, no por su sustento lógico nada más. Tiene que tener lógica, fundamentación y coherencia. De lo contrario, nada más es un capricho o una necedad. Vamos a dejar de ejercicio el hecho de que tú lo lleves a la práctica en tu día a día. Cuando pienses en algo tan sencillo como usar o no usar algún tipo de producto que viene envuelto en algo
biodegradable o que es plástico, ponte a pensar no en el daño que haces simplemente tú con tu vaso, sino todo lo que se puede hacer si entramos a otro tipo de nueva cultura, de ser ecológicamente más empático con el medio ambiente. Que tengas muy buen día. Bye.